La serie Secretos de Familia alguna vez hizo que el público viviera un torrente de emociones. Los equipos encontraron a Tughse gravemente herido. Eren descargó la tristeza de su hija con Kubilai. Efe espera desesperadamente noticias positivas. Aquí tenéis el emotivo resumen del último episodio de la serie. Los aspectos más destacados de la serie son los siguientes. Se movilizaron por Tughse. Mientras Theilin tiene que defender a Yekta en el caso penal, Ylgath intenta descubrir quién murió en la casa que fue asaltada por robo. Efe tiene una cabeza cortada de origen desconocido y Eren tiene archivos viejos y polvorientos. Hasta que la agenda de todos cambia irreversiblemente con Tughse. Eren ve a Kubilai, que encerró a su hija en el campo y a él mismo en la mesa, como el primer responsable de lo sucedido. Los pasos que dé con ira harán que se le cierren muchas puertas. Los detalles sobre el incidente que no hayan sido aclarados deben revelarse lo antes posible. Cada uno se embarca a su manera en una febril investigación. Por otro lado, le espera la propia boda de Yekta, que se ha visto arrastrado a un callejón sin salida profesional con la llegada de Iklal. La mano que espera que sostenga a Yekta, que poco a poco está cayendo en un pozo sin fondo, lo empujará aún más profundamente. Theilin e Ylgath movilizan todo lo que tienen para Tughse con todos los medios que tienen. Por otro lado, tienen que contener a Eren, quien creen que no podrá mantener la calma, apoyarlo y decirle la verdad. Pero lo que no saben es que el cuchillo de la venganza, que poco a poco se afila, ya ha sido desenvainado. Las palabras de Eren fueron destrozadoras. Eren y Efe llegaron a la orilla del mar para tener en sus manos el expediente del asesinato. Los equipos encontraron el cuerpo de otra persona en el mar. Mientras Eren preguntaba el sexo de la persona que encontró, se horrorizó cuando abrió su rostro, el cual estaba cubierto con un velo. Ante el grave estado de Tughse, Eren y Efe la llevaron a la ambulancia pidiendo ayuda a gritos. Las palabras de Eren, destrozaron a mi hija, Ylgath, fueron desgarradoras. Efe se desmayó con su dolor. Efe y Parla compartían su dolor entre lágrimas. Quiero quemar el mundo ahora mismo. ¿A Tughse le queda un lugar sólido? No pude proteger a una sola persona que me amó, a la mujer que amé, afirmó a Efe. Se desmayó golpeando la pared con sus palabras. Eren golpea a Kubilai. Eren llegó a la comisaría y vio las imágenes del coche de Tughse. Kubilai se acercó a él y le dijo que Eren tenía prohibido ver las imágenes. Después de las palabras de Kubilai, Eren se enojó mucho y atacó a Kubilai. Después de que Eren le lanzó un puñetazo, Ylgath intervino y compartió su dolor. No solicitar el archivo. Ylgath conoció a Iklal, quien exigió la suspensión de Eren del cargo hasta que se encontrara a los culpables de su hija. Ylgath, Tlalal, no exijas el expediente. Dicho. Iklal dijo, ¿quién se hará cargo de esto? La hija de tu amigo cercano. Efe es la novia del fiscal. Respondió. Ylgath, ¿no deberías ser tú quien mejor entiende a Eren? Iklal dijo que por eso quería protegerla. Las lágrimas de Eren fluyeron. Eren se enteró del estado de salud de su hija a través de su novio Efe. Eren, entre lágrimas, le dijo al empleado del hospital, muéstrame mi flor una vez. Muéstrame a mi hija una vez. Dicho. El empleado del hospital también estuvo implicado en el incidente. El empleado del hospital al que Eren pidió permiso para reunirse llegó al coche y se reunió con sus amigos. La niña no está muerta, respondió a las curiosas preguntas de sus amigos. Lassin dejó el matrimonio. Yekta y Lassin estaban sentados a la mesa de la boda. En respuesta a la pregunta del oficial, Lassin miró a Yekta a los ojos y dijo, nunca me casaré con alguien como tú. Me has oprimido y utilizado toda tu vida. Lo único que quieres es el servicio de Lassin, que es tu esclavo. Yo he vivido lo suficiente para entenderte a ti y a tus juegos, Yekta. Ni tú ni yo te pertenecemos. No quiero que pase nada, así que no. Dicho, ¿qué pasó en Secretos de Familia episodio 86? En el episodio 86 del Poder Judicial, publicado el domingo 10 de marzo de 2024, el fiscal de Iklal descubre la conexión de Theilin y Yekta con la asociación y los arrincona a ambos. La visita sorpresa de Iklal y la intimidación a Theilin en el cumpleaños de Merkan la sorprendieron. Sus caminos pasados con Yekta de repente colapsaron en sus vidas profesionales como una pesadilla. Tiene que hacer todo lo posible para justificarse a sí mismo y especialmente a su socio, que es el centro de atención de Iklal, con su pasado y su presente. El incidente,
que a primera vista parece un caso judicial ordinario, impactará como una bomba en la agenda de Ilgaz, con grandes misterios detrás. Por otro lado, un caso de asesinato denunciado a la policía es lo suficientemente poderoso como para sorprender a todos. Mientras Eren se siente atraído por deberes pasivos en la estación de policía, llegará una cara familiar y de repente se encontrará en medio de todos los acontecimientos. Para demostrar hasta cierto punto la inocencia de Sunnar, Merdan y Osman comienzan su propia investigación. Esta investigación les dejará una aventura que nunca esperaron. Por un lado, Ilgaz, que está trabajando duro en su expediente, y por el otro, Ceylin, que intenta limpiarlo de todos a su manera. Mientras intentan mejorar la vida de todos los que los rodean. Mejor en la medida en que pueden intervenir, desconocen el plan del destino. Un descubrimiento realizado sin el conocimiento de nadie está a punto de arrojar a todos a una enorme oscuridad.